problemas que se han enfrentado. Y también desde el punto de vista de la articulación de las iniciativas, también hicimos una declaración conjunta con distintos países para mantener las cadenas de suministro abiertas, con Australia, Canadá, Brunei, Myanmar, Nueva Zelanda y Singapur. Esa declaración nos compromete a mantener esas cadenas de suministro abiertas y conectadas, no imponer aranceles o controles a la exportación y barreras no arancelarias a los bienes, y reafirmamos la importancia de eliminar las medidas comerciales restrictivas que existan sobre productos esenciales, especialmente insumos médicos. Por lo tanto, estos obstáculos los vamos a seguir monitoreando y atendiendo. Hemos establecido también un canal único con un correo electrónico específico que recibo yo como subsecretario y que distribuyo a mis colegas subsecretarios y también distintos directores nacionales de los servicios que ya les mencionaba. Ese correo es comex-covid19@suprey.gov.cl. Por lo tanto, vamos a seguir haciendo monitoreo y gestionando y solucionando problemas. Como les decía, ahí está el correo, pero también los principales obstáculos que ya les mencionaba ocurrían. Estamos con mayores demoras en algunos pasos fronterizos, explicados por la implementación de ciertas medidas internas. Por ejemplo, en Argentina detectamos restricciones horarias para la circulación de camiones de carga. Hay fronteras terrestres cerradas, lo que ha llevado a trabajar a nuestras oficinas comerciales para redireccionar las cargas a otros puertos, a otros países con menores restricciones y de ahí ser desplazadas. La Unión Europea, por ejemplo, también está regulando la exportación de los países a terceras partes de ciertos productos vinculados con la coyuntura. Lo ha hecho también otros países en la región y en el mundo. Y en el caso de las importaciones, por ejemplo, Turquía ha empezado a restringir importaciones de carne. En este caso está dejando a las exportaciones chinas. Rusia ha flexibilizado ciertas medidas como contrapunto. Y sí hemos visto un impacto en mercados importantes como China a consecuencia de la crisis sanitaria en la demanda de productos chilenos. Hay problemas en puertos, tochamientos en puertos y en logística, pero también hay un cambio en el consumo de esos países. El retail presencial sigue siendo altamente impactado, pese a que China ya está funcionando un 70% de la capacidad, pero bueno, tenemos buenos datos de exportaciones e importaciones hace algunos días de China. La manufactura también en marzo se mostró reactivándose, pero la misma aduana alerta que el impacto van a haber vientos, digamos, no de cola precisamente en materias del comercio por el alcance global que tiene esta crisis. China es un país tremendamente también interconectado con el mundo y no va a estar indemne a cómo esto puede afectar al resto del mundo, y por lo tanto uno no puede esperar que China es una isla y se va a recuperar al 100% cuando estamos ya hablando de una crisis global. En el caso de la India, también el confinamiento completo que les comentaba ha producido retraso en la evacuación, en la liberación de mercancías en los puertos, y por lo tanto algunos han suspendido operaciones y por lo tanto les está resultando difícil transitar. En el caso de la certificación o los certificados COMEX, nuestro rol en materia de facilitación de comercio como Secretaría Técnica del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, bueno, nos hemos hecho cargo en esa instancia de abordar ciertos cuellos de botella a propósito de la exigencia de documentación física que tiene que acompañar a cada exportación e importación, y por lo tanto hemos tomado la iniciativa para implementar distintas medidas, y una de ellas es en materia de certificación de origen, evidentemente que con trabajo, por ejemplo, en el caso del Código de Cochilco, a propósito de las exportaciones, y también en el caso de los mercados de destino, de gestiones nuestras, para que nuestros socios comerciales acepten copias de certificados de origen emitidos bajo el esquema tradicional, y que acepten documentos, por ejemplo, escaneados. Y eso lo hemos hecho con el Mercosur, con los países de la Alianza, con Ecuador, con Indonesia, el Reino Unido, la Unión Europea, con el EFTA, y por lo tanto estamos también siguiendo con otros socios comerciales que piden documentos físicos. La idea es que no exista ninguna barrera al comercio por existir un documento en ese formato, pero también los certificados fitosanitarios, SOI fitosanitarios, son muy importantes. Junto al SAC
el Ministerio de Salud, por el ISP y Cernapesca, estamos coordinando acciones para que también se puedan materializar las operaciones de exportación y de importación de manera más expedita. Destaco aquí lo que ha hecho Cernapesca a propósito de la implementación de simplificación de emisión de certificados de exportación con Brasil, Argentina y Uruguay. Estamos trabajando en lo mismo con China, con gestiones también apoyadas desde esta subsecretaría, y en el caso de los productos de salud, la certificación de exportación se está realizando de manera remota. En el caso del SAC, las certificaciones también se están trabajando para que sean aceptadas de manera electrónica, y en esta contingencia también estamos acordando que los servicios envíen por escrito las medidas de facilitación de comercio que se están aplicando para poderlas reportar en el comité MSF. Como plan de acción de la subsecretaría también, a propósito del quiebre de insumos, hemos buscado también mercados alternativos. Nos interesa mucho que no exista un quiebre en el abastecimiento del país, y eso también incluye la cadena exportadora, y por lo tanto también vamos a seguir identificando esos quiebres de insumos y poder levantar barreras. Lo hicimos ya a propósito de importaciones de cal para plantas de agua y faenas mineras con Argentina, y lo vamos a seguir haciendo con otros sectores en la medida que nos vayan levantando los problemas. Y bueno, ya les mencionaba también los problemas de recursos humanos que evidentemente que conlleva esta crisis. Por lo tanto, vamos a seguir coordinando pública y privadamente, multisectorialmente esta crisis. Vamos a seguir participando en las mesas COMEX regionales. Convocamos ya al Comité Nacional de Facilitación de Comercio, y apoyar en todas las materias de facilitación de comercio, para lo cual además tenemos este correo electrónico que ahí aparece en rojo en la pantalla, que ya... Y para terminar, simplemente también resaltar que en el contexto de esta pandemia, más allá de la contingencia, estamos trabajando nuestra agenda de negociaciones comerciales. Estamos muy convencidos de que en esta crisis la política comercial es una herramienta que tiene que ser puesta al servicio del país, de los ciudadanos, y por lo tanto hemos mantenido con mucha convicción la agenda de negociaciones que teníamos, y vamos a seguir trabajando y coordinando en el contexto de esta crisis los distintos grupos técnicos de la Alianza del Pacífico, el GAN. La semana pasada nos reunimos con los viceministros justamente para discutir una agenda de distintas medidas en el ámbito del COVID-19. Estamos identificando las necesidades que tiene cada país, las posibilidades de exportación de distintos insumos, el levantar barreras al comercio, y también una agenda de negociaciones que continúa con la negociación en su segunda ronda con el EFTA, el 27 y 30 de abril, y la séptima ronda de negociaciones con la UE el 25 al 29 de mayo, que muy probablemente va a ser también en formato digital. Así que finalmente tenemos un pequeño mini sitio donde están todas las medidas que yo les comentaba explicadas, el resultado de las mesas de trabajo, COMEX, COVID, con ProChile, y también desde Subrey, nuestras áreas geográficas están también apoyando. Estamos trabajando muy de cerca con el Senabast, con la Subsecretaría de Redes, justamente desplegando a nuestra red exterior para buscar nuevos proveedores de insumos médicos, dispositivos médicos y otros, porque hoy día este es un tema en el mundo evidentemente que está siendo un mercado muy estresado, y por lo tanto lo que buscamos es poder también apoyar, convertirnos en una suerte de mesa de compra para el Ministerio de Salud, y usar nuestra red de agregados comerciales, 56 oficinas comerciales en el mundo, y también embajadas justamente con las fortalezas que tienen para poder redoblar los esfuerzos de mantener las cadenas de abastecimiento, especialmente cuando se trata de insumos médicos, por la crisis, activas, funcionando, y evidentemente con los estándares de calidad y certificaciones que requiere el MinSal. Así que buscamos, como les decía, que la política comercial esté al servicio de esta crisis, esté al servicio también con el post-crisis, el post-pandemia, el tener
mantener, digamos, al comercio exterior como una palanca de desarrollo del país. Queremos que las exportaciones sigan teniendo esa importancia y Chile como un país abierto al comercio y las inversiones. Así que muchas gracias por la oportunidad de poder compartir el trabajo de la subsecretaría con todos ustedes. Muy buenos días y bueno, estamos acá para responder también preguntas, consultas y lo que Perfecto. Gracias, subsecretario. Una mirada muy completa a la situación previa, cómo nos agarró la pandemia, ¿cierto? El impacto de la pandemia y una mirada a la estrategia para enfrentarla ya de cara al escenario post-COVID-19, ¿cierto? Muchas gracias, subsecretario. Le doy la palabra entonces a Gonzalo Sangüesa. Gonzalo, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias primero a la Fundación Chilena del Pacífico por la invitación, especialmente a su presidente, Alberto Sala, y su directora ejecutiva, Loreto Leighton. Voy a ver si yo puedo compartir una pantalla ahora, a ver si funciona, para ordenar. Rodrigo, deje de compartir la pantalla. Sí, subsecretario, puede dejar de... Hay un botón ahí que dice dejar de compartir. Eso. ¿Ahí se ve? Sí. Adelante. Presentación. Sí se ve, Gonzalo, se ve razonablemente bien. No la logro, ahora yo no la logro avanzar, digamos. Ok, ¿y ahí se ve también? Se ve la primera slide, digamos. Sí, y el cursor moviéndose. Perfecto. Sí, debería estar. Sí. Perfecto, ya. Si no se ve, me avisan. Voy a ordenar mis comentarios en función de qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, una vez que pase el coronavirus. Yo creo que el subsecretario nos explicó muy bien el éxito que ha tenido el comercio exterior chileno. Chile, ¿no es cierto?, ha logrado un comercio exterior muy diversificado, tanto por países como por productos, ha logrado tasas de crecimiento impresionantes, fue de los primeros países que apostó por el comercio exterior como motor de desarrollo hace 30, 40 años atrás, primero con reducción de aranceles unilaterales y después esta gama de tratados de libre comercio que la subsecretaría ha tenido un rol muy importante en los últimos 25, 30 años, para poder conseguir mejores condiciones o condiciones más estables de comercio con los distintos países. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando pase el coronavirus? Y yo creo que hay tres elementos claves para entender lo que va a pasar con el comercio exterior. Lo primero tiene que ver con el proteccionismo. Si el mundo se vuelve más proteccionista, eso obviamente va a afectar al comercio exterior y va a afectar principalmente a economías como la chilena, que han apostado por el comercio exterior como motor de desarrollo. Entonces quiero hablar un poquito sobre eso. Lo segundo es, ¿cuán caída va a quedar la demanda global? Si la demanda global queda muy dañada, ya sea porque las familias quedan con mucho endeudamiento, producto de que no van a tener empleo durante un tiempo, o las empresas quedan con mucho endeudamiento, los países quedan con mucho endeudamiento, eso va a restringir la demanda global y va a afectar la recuperación del comercio. Y tercero, la restricción al financiamiento. Todos los que están en el mundo exportador saben que en los últimos 10 años, después de la crisis del 2009, ha habido bastante financiamiento, facilita mucho el comercio exterior, pero cuando las condiciones financieras son más restrictivas, cuesta mucho comercializar con otros países. Entonces yo creo que estas son las claves de cómo se resuelven para ver cómo va a evolucionar el comercio exterior después del COVID-19. Solamente un ejemplo, todos sabemos la guerra comercial entre China y Estados Unidos, los aranceles que en Estados Unidos eran 3% para los bienes chinos terminaron cerca de 20% y obviamente retaliation, los chinos también subieron los de ellos. Pero yo me quiero concentrar sobre este gráfico. Esa guerra comercial al mundo se estimaba que le iba a costar cerca de un 1% del PIB. Es decir, un mundo que podría haber crecido antes del coronavirus a tasas del 4%, que son tasas de crecimiento muy buenas para el mundo, terminó creciendo 3%. De hecho, parte de la desaceleración
que traía la economía mundial antes del coronavirus tenía que ver con esta guerra comercial. Entonces, es muy importante este elemento para la economía chilena, porque lo que uno ve es que se empieza a producir mucha tensión entre los países. Y cuando hay tensión en los países, cuando hay aumento de las tasas de desempleo, lo natural es cerrarse. En la crisis anterior de 2009, el G20 tuvo un rol muy importante en promover que los países hicieran política estabilizadora, política fiscal expansiva, política monetaria expansiva, pero que no usaran el comercio exterior cerrando su economía para lograr una recuperación más rápida. Ahora, después de Estados Unidos, ¿no es cierto?, ha sacado esa declaración, uno no lo ve que esté en esas declaraciones, y uno ve que hay muchos señales, ¿no es cierto?, de que podría haber un mayor proteccionismo después de la crisis. Y yo creo que ahí, cuando yo escucho al subsecretario en todas las mesas internacionales que está trabajando Chile, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que Chile va a tener que ser un actor internacional muy relevante para tratar de que nos afecte lo menos posible. Otro tema que está afectando, que va a afectar, yo creo, el proteccionismo, es esta tendencia que hay respecto a que las cadenas de valor globales generan riesgo en los países. Claramente hoy día se ve, por ejemplo, el tema de los medicamentos. Muchos medicamentos que se producen en China, se producen en India, algunos de los componentes. Si esos países no exportan, porque tienen problemas de producción, o porque ellos mismos restringen las exportaciones, genera un problema en el resto del mundo. Lo mismo pasa con todo lo que tiene que ver con los utensilios sanitarios, pero también, por ejemplo, salía noticia ayer, ¿no es cierto?, que en Australia se habla de que la industria tiene que volver a Australia, de que no se puede seguir dependiendo de las cadenas de valor de partes y piezas en otros países. Entonces, esto también es una cosa que vamos a tener que enfrentar, el riesgo de que los países traten de cerrar su economía, bajar el riesgo de eventuales pandemias futuras, producto, ¿no es cierto?, de que las cadenas de valor se interrumpen en algún momento. Yo creo que son dos cosas que preocupan respecto a la guerra comercial de China y Estados Unidos y esta tendencia que estamos viendo, digamos, de riesgo que significan cadenas de valor globales para la producción de los países en algunos sectores de la economía. Entonces yo creo que este es el tema que tenemos que ver cómo se resuelve para ver cómo va a estar el comercio exterior de Chile después de la pandemia. Segundo, la caída global. Este es el... Siempre decimos que los economistas nos equivocamos en las proyecciones, pero por lo menos tratamos de saber qué es lo que está pasando. Este es el mapa que yo miro todos los días para saber qué está pasando con la economía mundial. Y uno ve, por ejemplo, las órdenes de manufactura en Estados Unidos, la caída espectacular que han tenido, cómo cayó el indicador de clima de negocio en Alemania, también, ¿no es cierto?, el PMI manufacturero, ese indicador de PMI manufacturero sobre 50 de expansión, en Alemania 44, la volatilidad que están teniendo a la baja los indicadores en China y el comercio exterior de Corea. Esto nos da una pincelada, una visión de que la magnitud del shock, la magnitud de las caídas el último mes ha sido muy impresionante. Y lo podemos reflejar en el siguiente número. Estos son los subsidios de desempleo que se cobran en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, en las recesiones, si uno acumula 6 meses, 24 semanas, en las dos recesiones más grandes, que fue la del 82 y la del 2009, se cobraron del orden de 15 millones de subsidios de desempleo. En 3 semanas se han acumulado 21 millones. La magnitud del desempleo que está viviendo en Estados Unidos, donde tenemos datos semanales, es impresionante respecto a las crisis anteriores. Entonces, esta es una crisis que no teníamos dimensión anterior y que puede ser entonces que la demanda agregada termine muy dañada. Ayer el Fondo Monetario sacó las proyecciones. Cuesta creer que en Europa la recesión va a ser de 7,5%, en Estados Unidos va a ser cerca del 6%, en Japón va a ser de 5%, Chile la proyección es 4,5%, y el mundo va a tener una caída de 3%. Entonces, son caídas muy fuertes de la actividad económica durante el 2020. Y este es el escenario base del Fondo Monetario. Estos son los escenarios alternativos, pero quiero concentrarme en esta lámina. Porque lo que vamos a ver ahora, cuando uno ve las proyecciones, que aparecen fuertes caídas el año 2020 y fuerte recuperación en el 2021, lo que se llama una recuperación en V corta. Por lo tanto, uno podría decir, parece que todo va a quedar igual a fines del 2021. Pero esto muestra en el escenario base la pérdida de riqueza
que va a haber con este escenario. Son 9 trillones de dólares, eso es como 15% del Producto Mundial. Y si uno ve a fines del 2021, todavía el nivel de actividad va a estar bajo los niveles que había habido. O sea, no vamos a tener una recuperación de los niveles. Esos 9 trillones menos de actividad económica, la contrapartida es menor ingreso para los trabajadores, menor retorno para el capital y menores impuestos. Por lo tanto, es una menor demanda agregada que va a enfrentar nuestro comercio exterior. Entonces, hay un desafío enorme para el comercio exterior chileno producto de ello. No los quiero asustar, pero el escenario alternativo del Fondo Monetario, porque todos los escenarios del Fondo Monetario y de todos los economistas olvidan, es que la paralización de los países, el lockdown de los países dura un trimestre, principalmente el segundo trimestre. China va un poco más adelantado porque fue el primero, pero en el resto del mundo se produce una paralización en el segundo trimestre. El escenario alternativo del Fondo Monetario es que esta paralización dure un trimestre y medio. Y si la paralización es un trimestre y medio en promedio, la caída ya no va a ser del 3% del PIB mundial, sino que va a ser más cercana al 6% del PIB mundial. Hay un segundo escenario, y es que tengamos una paralización este año, pero que la enfermedad no se controle y el próximo año volvamos a tener una paralización. Entonces ya esta recuperación en B corta no se va a producir, porque el próximo año ya el crecimiento en vez de 5% va a ser de nuevo cercano a cero. Entonces tendríamos recesión este año y crecimiento cero el próximo año. Y obviamente el escenario más negativo es que se den las dos cosas juntas, que la paralización este año sea un poco más larga y que además tengamos una paralización el próximo año. Entonces hay escenarios bastante negativos respecto a cómo puede evolucionar la demanda global de las exportaciones chilenas, y eso le plantea un desafío enorme entonces al sector exportador de cómo poder, ¿no es cierto?, sobrellevar estos próximos 2 o 3 años de menor demanda de la que ellos tenían proyectada. Y por último, las restricciones de financiamiento. El comercio se basa mucho en que fluya el financiamiento que acompaña a las exportaciones y a las importaciones. Chile ha sido privilegiado en eso porque hemos tenido cuentas fiscales muy ordenadas, hemos tenido una muy buena clasificación de riesgo, las empresas, obviamente eso se pasa a las empresas y por lo tanto, muy fácil hacer comercio exterior desde Chile, producto del acceso al financiamiento. Pero esta pérdida de riqueza que está habiendo en el mundo, ¿en qué se va a traducir? Se va a traducir en que las empresas van a estar más endeudadas y van a ser más riesgosos. Los países van a estar más endeudados y van a ser más riesgosos. Y los bancos van a tener más riesgo en sus carteras y por lo tanto van a ser menos proclives a financiar. Entonces, desde el punto de vista de la política pública, también aquí va a haber un rol, ¿no es cierto?, para buscar mecanismos que han existido y se usaban mucho en el pasado, después ya no se usaron tanto, para facilitar las exportaciones chilenas, porque vamos a tener que acompañar financiamiento del sector exportador en un escenario en que el mercado financiero mundial va a estar mucho menos líquido y va a estar mucho más restringido. Entonces, ¿de qué depende, ¿no es cierto?, qué pasará con el comercio? Yo creo que lo primero es el tema del proteccionismo. Yo creo que aquí el rol de la subsecretaría va a ser muy importante, yo creo que está muy bien enfocado, el panel lo demostró porque es profundizar los tratados de libre comercio, mejorar su implementación, seguir participando en los foros internacionales y tener relaciones bilaterales con los países. Porque el conflicto entre China y Estados Unidos va a seguir agudizando, es cosa de ver, ¿no es cierto?, la televisión, los diarios, lo que está pasando. Está el tema del rompimiento de las cadenas de valor, esto es un tema que está muy presente también en muchas industrias, y cuando hay alto desempleo aumenta el nacionalismo, que siempre es, ¿no es cierto?, propenso a la desglobalización. Después el nivel de demanda agregada va a ser mucho más bajo producto de la recesión. Los países están haciendo políticas fiscales y monetarias expansivas como yo nunca había visto, pero no va a ser suficiente para evitar la caída de la actividad económica. Va a permitir que no tengamos un... pero el nivel de actividad económica va a ser más bajo. Y por último, como les decía, el tema del financiamiento. Entonces, lo que yo veo es que el comercio exterior, esta recuperación de comercio exterior después de esta crisis, va a ser mucho más difícil, va a requerir mucho más lo que se llama, ¿no es cierto?, los acuerdos público-privados, para poder ir resolviendo los problemas que nos presenta el proteccionismo, las caídas de demanda agregada
y sobre todo los temas de cómo financiar el comercio exterior chileno en un escenario de mayor restricción. Así que como ustedes ven, las noticias no son tan buenas respecto al comercio exterior. Yo creo que los desafíos son enormes. Me gustó escuchar la agenda, ¿no es cierto?, de la subsecretaría. Creo que está una agenda muy bien enfocada, porque yo creo que el rol de la subsecretaría va a ser muy importante en este escenario mucho más difícil de comercio exterior. Perfecto, gracias Gonzalo. Muchas gracias, una presentación bien concreta y la verdad que, claro, no muy auspiciosa, ¿ya? Así que esperemos que todos estos escenarios, sobre todo los escenarios más pesimistas, ¿cierto?, de eventualmente hasta una pérdida de riqueza equivalente hasta 9 trillones, eventualmente, ¿cierto?, de 9 trillones de dólares a nivel global, 3% del PIB mundial, o hasta eventualmente hasta el 6%, no se concrete, ¿ya? Bueno, veamos cómo evoluciona la cosa. Estamos un poquito pasados en el tiempo, pero yo creo que la sesión, el seminario está bastante interesante, así que si es posible vamos a hacer algunas preguntitas a nuestros dos invitados. Fernando Vargas hace dos preguntas, yo las voy a concentrar en una para el subsecretario. Yáñez pregunta si es que desde el gobierno se está implementando, se está promocionando el encadenamiento de negocios de cara a la exportación, ¿cierto? Y también la exportación de servicios. Con respecto particularmente al tema de los servicios, algo dijo en su presentación el subsecretario, pero quizá puede aprovechar esta pregunta para profundizar un poco más, qué es la estrategia de la subsecretaría, particularmente qué dice con respecto, o qué elementos considera con respecto a la promoción, a la exportación de servicios. ¿Subsecretario? Sí, bueno, lo que estamos haciendo son varias cosas. Uno, nosotros tenemos una división de encadenamiento o de cadenas de valor, y en ese sentido lo que estamos haciendo es identificar cadenas, y eso lo estamos haciendo en proyectos que estamos desplegando actualmente con Centroamérica, con Argentina, estamos queriendo iniciar también con Paraguay, algo similar, y al mismo tiempo corriendo data. Esto es muy importante de poder usar distintas bases de datos como base de Trading Value Added de la OECD, el TIVA, y eso es algo que estamos haciendo, y de hecho una persona de ese departamento estuvo un mes entero en la OECD trabajando en esto, y por lo tanto lo que nosotros queremos es tener una etapa ya de identificar y desarrollar distintas cadenas específicas para las cuales hay que correr data. Estamos trabajando con ciertas regiones del país también, en el caso de Antofagasta, en el caso del sur también, con el Biobío, para identificar cadenas con provincias, por ejemplo, en el caso de Argentina, y en el ámbito de la Alianza del Pacífico, le pedimos un trabajo similar también de correr data en materia de cadenas de valor a CEPAL, así es que justamente estamos avanzando en eso. En materia de comercio de servicios, bueno, y un poco el tema de encadenamientos de valores, justamente lo que nosotros queremos hacer también en un diálogo con el sector privado. Hemos estado acercándonos con distintas empresas que, por ejemplo, no voy a nombrar el nombre, pero hay una multinacional de alimentos que está instalada en Chile y que exporta el 50% de su producción nacional a la región. Y lo que queremos es que las cadenas de valor, los tratados de libre comercio, respondan también a la realidad económica, digamos, de los operadores comerciales, los usuarios de los acuerdos. Y por lo tanto estamos también haciendo alianzas con empresas del sector privado que podrían, en el fondo, estar subutilizando nuestros acuerdos y por lo tanto tener un espacio de crecimiento, de exportar aún más desde Chile por el uso de esos acuerdos. En materia de cadenas de valor también es súper importante para efectos de este vínculo de comercio e inversiones, a propósito de atraer inversión extranjera directa que se convierta en exportador desde Chile, y ahí también tenemos una suerte de conversación con empresas, grandes retailers asiáticos que tienen centros de compra, como los que tiene Walmart, por ejemplo, para la contratación a nivel regional desde Chile, y que podrían también utilizar las reglas de origen y las formas, los mecanismos de acumulación de nuestros acuerdos para reexportar desde Chile, y eso al final es una cadena
de valor. Entonces son distintas fuentes, digamos, de usuarios que estamos identificando en distintas líneas de trabajo, apoyándonos mucho en data y en metodologías probadas, y por eso también nuestra cercanía con la OECD. Perfecto. En el caso del comercio de servicios, lo que buscamos es justamente potenciar la implementación de los acuerdos en sus capítulos de servicios. Nosotros participamos de una mesa también de servicios donde participan distintos sectores públicos y que lleva el Ministerio de Hacienda. La parte de exportación de servicios para nosotros es tremendamente importante, porque justamente nosotros, cuando se dice un poco, se intenta como caricaturizar a la política de apertura comercial, porque al final terminamos exportando piedras. Bueno, justamente esas piedras son las que han permitido generar clústeres de servicios de clase mundial, en el cobre, en la industria forestal, en la industria acuícola. Y eso ha hecho, esas son pequeñas y medianas empresas que exportan servicios. Por lo tanto, ProChile tiene una línea de trabajo muy fuerte en ese sentido, y nosotros desde acá queremos implementar esos acuerdos, levantar las barreras, y potenciar muy fuertemente el canal digital y el canal de la economía digital. Y por eso es que avanzamos en líneas como la del DEPA. El DEPA es un acuerdo que no solamente contempla el intercambio de comercios a través de plataformas digitales, sino que derechamente los bienes digitales. Y eso es muy importante para el comercio de servicios, y por lo tanto vamos a ir siguiendo en esa línea, y también vamos a lanzar un proyecto con el Centro Internacional de Comercio que está en Ginebra, justamente para desplegar una política nacional en materia de exportación de servicios con metodologías que estén apoyadas también en un trabajo con ellos. Eso es algo que estamos iniciando, es un trabajo de un año, un poquito más de plazo, pero para nosotros el comercio de servicios, el comercio en el ámbito de la economía digital es tremendamente relevante, y el crecimiento del comercio hacia el futuro va a depender muy importantemente de qué también lo hacemos en esa cancha. Solamente corto, vi una pregunta en el chat de cuándo se espera que Rusia responda si Chile se considera como socio comercial. Nuestras perspectivas era que Rusia lo hiciera este año, no solamente con Chile, sino que su segunda oleada, digamos, de negociación de TLC, más que Rusia, es la Comisión. Esta crisis no sé en cuánto va a mover esos tiempos. No existió una fecha fija, pero estamos, digamos, haciendo nuestro caso, y por eso es que estuvimos en Rusia el año pasado 2 veces, también estuvimos en Armenia y en Bielorrusia, porque esto requiere que los 5 países nos pongan arriba de la lista, y por lo tanto ahí es donde estamos también yendo de alguna manera con nuestro soft power, digamos, de justamente en todo este mundo de servicios, en industrias que a ellos les interesa mucho desarrollar, como la acuícola, o incluso el sector agropecuario, de cómo podemos apoyarlos y enfrentar juntos otros mercados. Les decía que a nosotros nos interesa comprar también petróleo, y a ellos les interesa mucho tener a Chile como un socio, no solamente como un proveedor, sino que también como un país del que pueden aprender a desarrollar industria y a ir a nuevos mercados, así que esperamos que nos vaya bien en esa estrategia. Vale, gracias, subsecretario. Gonzalo, te pido un favor, ¿puedes quitar la presentación del modo de compartir? Todavía la tienes desplegada. Y tengo una... La siguiente pregunta es precisamente para ti. ¿Me escuchas? Eso, perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es para ti, Gonzalo, la hace Juan Luis Ceballos. Él dice, ¿no crees que el esfuerzo para evitar digamos, el escenario más adverso que has planteado, imagino, en tu presentación, a nivel global, debiera hacerse a nivel bilateral en las negociaciones? No sé si se refiere muy bien al bilateral en el sentido de Chile con sus principales socios comerciales. Puede ser eso, o yo extiendo quizá, voy a extender un poquito la pregunta, si no crees tú que también sería altamente recomendable, dada el poco margen que le queda, ¿cierto?, a los gobiernos en materia de expansión del gasto público, ¿cierto?, para contrarrestar el impacto económico de la crisis, si no crees que visualices algún espacio de cooperación internacional, ¿cierto?, alguna respuesta más cooperativa, en fin, más desde una mirada más global,
que involucre ciertamente a sectores públicos, eventualmente también con alguna participación de sectores privados, en fin, si tú ves alguna vía, digamos, para enfrentar el impacto económico de la pandemia también en una escala más que trascienda fronteras, ¿no?, nacionales. Sí, a ver, lo que yo vi, o sea, lo que escuchamos de la presentación del subsecretario, que el país está muy enfocado en estas negociaciones bilaterales o con áreas económicas. Eso es algo que se ha estado haciendo hace un tiempo, ¿no es cierto? Y uno ve que eso se está profundizando. Pero lo que yo mostré respecto a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, esa fue una guerra comercial entre dos países. Obviamente los dos países más grandes del mundo. En el mismo momento, Estados Unidos actualizaba su tratado de libre comercio con Canadá y México, Europa también firmaba otros tratados de libre comercio, o sea, el mundo se abría, pero esa guerra comercial significó para el mundo una caída de producto en torno a 1%. Entonces, si bien es cierto, tenemos que trabajar en los tratados bilaterales, Chile tiene que ser un articulador en los organismos multilaterales para que el comercio mundial no se cierre, para que los países no tiendan a cerrarse. Como les decía, van a haber mucha fuerza hacia el proteccionismo. La hegemonía mundial, el tema de las cadenas de valor, la caída en la demanda global, los aumentos de desempleo. Si el mundo se cierra, por mucho que Chile tenga tratados de libre comercio con algunos países, el efecto sobre la economía mundial va a ser muy fuerte. Eso se logró el año 2009 en el G20. Ahí se logró un acuerdo de los 20 países más grandes del mundo, 80% del PIB mundial, de no cerrar su economía. Es muy importante que Chile sea un articulador hoy día en esa materia, para que la respuesta de los países no sea cerrar su economía, porque ahí, independiente de lo que nosotros hagamos, igual vamos a sentir el efecto sobre la economía chilena. Perfecto. Gracias, Gonzalo. La siguiente pregunta es para ti, de Fernando Vargas. Él se quiere concentrar en el tema de la burocracia, en el contexto del flujo exportador-importador. Dice, ¿qué medidas crees que podrían sumar a minimizar burocracia para agilizar los procesos exportadores, importadores, aduaneros, ¿cierto? Y tratar por esa vía de mitigar impactos en la economía? Bueno, el subsecretario va a poder responder mejor que yo, pero lo que sí yo veo desde el punto de vista de la economía chilena, que lo que ha planteado este escenario que estamos viviendo hoy día es que nos falta mucho para hacer una economía digital. Tenemos los recursos, pero tenemos una regulación en distintas materias que al final termina uno que tiene que ir a firmar un papel o que tiene que ir a un servicio a retirar un documento. Yo creo que eso ha quedado evidente en la situación actual, en que las empresas están muy preparadas, por ejemplo, para trabajar online, pero algunos trámites con el Estado se tienen que seguir haciendo en las distintas instancias de gobierno. Entonces yo creo que hay un desafío enorme acá en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los mecanismos de pago, de que realmente funcionen los mecanismos de pago electrónicos, y eso ha quedado evidente en esta crisis. Yo creo que va a ser una oportunidad de ver todas esas materias y tratar de avanzar más rápido en realmente digitalizar la economía chilena y que pueda funcionar mucho más online como lo están haciendo países más desarrollados. Perfecto. Subsecretario, este tema también sería interesante escuchar una respuesta por parte de usted. El tema de la burocracia en los temas aduaneros, cómo hacer, qué pasos implementar eventualmente para agilizar y acelerar el proceso exportador-importador. Bueno, acá muy importante lo que se ha venido haciendo desde Hacienda en particular, a propósito de la implementación del SISEX, el sistema de ventanilla única. Esta crisis, así como las distintas organizaciones, ha hecho o ha aumentado la rapidez con la que se está implementando un poco la transformación digital. Tenemos que avanzar en eso. Y acá la Cancillería, por ejemplo, lo estamos haciendo a propósito, y de hecho hoy día tenemos una reunión para avanzar en la implementación del apostillado electrónico o digital. Los certificados de Cernapesca están avanzando en esa línea, su blog, que en el fondo es un poco un sistema también que se implementa en el sur, el avanzar hacia fines de año con subir a muchas más empresas para usar SISEX, y eso también cómo nos interconectamos con otras ventanillas. Entonces es lo que estamos haciendo en la Alianza del Pacífico.
En APEC, uno de justamente de nuestros resultados del año de Chile fue implementar un piloto para partir con algunos países APEC, economías APEC, perdón, implementando también la ventanilla única que se basa en la ventanilla chilena. Y claramente los procesos exportadores y en la disminución de días y de plazo, eso está en el centro. Son las mesas COMEX regionales. Uno de los capítulos que siempre abordamos son los temas de logísticos y implementación o digitalización de trámites. Así es que como parte de ese esfuerzo nosotros llevamos una matriz de implementación de la distinta permisología COMEX, y evidentemente que eso lo abordamos en el Comité Nacional de Facilitación de Comercio también, que hicimos la semana pasada. Quisiéramos tender a tener toda la hoja de ruta, digamos, o el ciclo de vida de las operaciones COMEX digitalizadas, y esta crisis yo creo que va a acelerar muchísimo eso. De hecho lo acordamos con los viceministros de la Alianza a propósito del reconocimiento de la firma electrónica avanzada entre los países de la Alianza, y creo que este año va a traer muy buenas noticias desde el punto de vista de apurar todos los procesos de digitalización de los procesos COMEX. Perfecto. Subsecretario, una otra pregunta para usted. Fernando Reyes pregunta acerca del TPP. ¿En qué está un poco y qué perspectivas tiene para eventual aprobación o que siga su curso de aprobación? Según él, es un espacio multilateral que se nos abre hacia el Pacífico y bueno, por lo mismo pregunta qué perspectivas tiene esa iniciativa en particular. Bueno, el TPP es un acuerdo comercial importante en el Asia-Pacífico, que para nosotros representa una ganancia de mejoras o de preferencias arancelarias para 3.000 productos por sobre las que hoy tenemos en los TLC o acuerdos que están vigentes con las economías o países TPP. Y claramente está en la agenda legislativa del gobierno. Sin embargo, un poco para explicarle a la gente en qué está esto se aprobó ya por la Cámara de Diputados, se aprobó por las comisiones de Hacienda, Relaciones Exteriores y Constitución del Senado, y está listo, está en condición está en el listado de la tabla, digamos, de la sala, para la sala del Senado. Eso era en octubre. Luego, después de la crisis social, evidentemente que la agenda legislativa fue priorizada y con razón respecto de todos los proyectos y la batería de proyectos que lanzó el gobierno para hacer frente a la crisis social. Y bueno, ya en marzo, con esta nueva crisis desatada, también hay como ustedes lo pueden ver, una serie de iniciativas que están teniendo también prioridad en el Congreso, y por lo tanto esas son las prioridades hoy. Esperamos poder retomar la discusión, y así lo manifestamos también en febrero, en marzo, pero hoy día los tiempos del Congreso los está dominando justamente el avance de las iniciativas legislativas para estas dos crisis. Así es que esperamos poder retomar apenas se pueda esa discusión. Perfecto, gracias, secretario. Gonzalo, una pregunta para ti, la hace Eduardo Paulsen. Dice, ¿qué posibilidad hay de que Chile sustituya parte del COMEX perdido por mayor desarrollo industrial local? Dice, ya lo hicimos para el 29, un poco esto del crecimiento hacia adentro, me imagino que apunta un poco la pregunta de Eduardo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que esto es posible en el escenario post-COVID-19? Mira, esa es una agenda que siempre ha estado, ¿no es cierto?, en el sector industrial manufacturero, de cómo poder volver a repotenciar la industria chilena. Nosotros hemos trabajado mucho con los sectores. En algún momento la gran piedra de tope era el costo de la energía eléctrica. Eso se superó, ya no tenemos ese tema hoy día. Pero hay desafíos que el país no ha logrado resolver, porque el desarrollo de la industria no tiene que ser a través de imponer aranceles, sino que básicamente a través de desarrollar ventaja competitiva. Y yo creo que la gran piedra de tope nuestra está en la educación técnica profesional. Ahí vemos que tenemos un déficit para poder desarrollar la industria nacional, y también no hemos logrado encontrar un modelo de innovación. Las platas del royalty, por ejemplo, que son del año 2001, no hemos logrado, ¿no es cierto?, buscar un modelo en que logremos juntar
esas platas públicas con la empresa privada y con las universidades para generar innovación. Yo creo que es una mala idea tratar de reindustrializar el país cerrando la economía, porque va contra nuestro modelo, porque lo que sabemos es que cuando hacemos eso, de vuelta también nos van a cerrar a nosotros el comercio, entonces podemos desarrollar la industria y terminar afectando el sector agrícola, que el subsecretario mostraba que haya tenido un crecimiento espectacular, o incluso nuestra industria del cobre. Entonces yo creo que es una oportunidad, pero la oportunidad tiene que ir a desarrollar esa ventaja competitiva y no a buscar políticas proteccionistas. Perfecto. Para el subsecretario Yáñez, Alicia Froman pregunta, esto ha salido ya un poco en las dos presentaciones, pero ella le gustaría profundizar un poquito más en el tema de la estrategia de Chile de cara a la guerra comercial, que ya venía de antes de la pandemia, ¿cierto?, entre China y Estados Unidos. ¿Qué está haciendo Chile? ¿Cuál es la estrategia de cara a lo que venga a partir de ahora? Bueno, principalmente tuvimos varias mesas de trabajo, ¿eh? Lo que nosotros hicimos en cerca de 4 mesas con el sector exportador, lo primero era identificar cada anuncio que se hacía respecto de aranceles adicionales de China y Estados Unidos cruzados, hacerlo, digamos, hacer el cruce con nuestra oferta exportable y ver cómo se veía afectada, porque habían distintos filtros, digamos, que hacían acotar esos escenarios. Por ejemplo, la contrastación, la flexibilidad, digamos, de la demanda de ciertos productos, la elasticidad, perdón, de la demanda de ciertos productos, y otras cosas. Entonces, lo primero fue hacer ese cruce, entregárselo al sector privado, porque justamente aquí se dan dos situaciones. Una que, claro, uno podía entender que se da una suerte de ventaja, digamos, coyuntural, pero claramente eso genera desviación de comercio, y en otros mercados estábamos empezando a tener presiones o cambios de precio. Por ejemplo, en el sur nos pasó con las carnes de cerdo. Por lo tanto, esto era como un globo, digamos, que si uno lo aprieta, en el fondo el aire se va para otro lado, y lo importante no era en el fondo ver esto como una suerte de oportunidad, sino que evidentemente las oportunidades que se generaban, aprovecharlas, pero porque sabíamos que se estaba generando un desbalance en otro lado y teníamos que saber dónde se estaba produciendo. Por lo tanto, tratar de mantener en el fondo esto en equilibrio. Eso en una primera capa, porque también la guerra comercial generó un impacto en el crecimiento global, en el menor comercio global, en el impacto en el precio del cobre, etcétera, y esos son factores macro, digamos, que ya no se puede manejar con ese tipo de herramientas. Por lo tanto, con la guerra comercial, esa era un poco la respuesta más táctica, si se quiere, más inmediata, pero una respuesta más estructural, más de fondo, tiene que ver con la diversificación. Y eso tiene que ver con la agenda que lanzamos, por ejemplo, con la India. Nuestra participación en el G20 en el año de Argentina y de Japón fue muy importante también para dar un impulso político, porque el presidente Piñera, por ejemplo, con el primer ministro Modi estuvieron 3 veces reunidos, y eso generó también un mejor ambiente para avanzar en iniciativas como esa. Y por lo tanto, con la Comisión Euroasiática, con la India, con los países de ASEAN, es donde creo que tenemos que desplegarnos muy fuertemente para justamente también poder ampliar la torta, hacerla crecer. No queremos dejar de vender y desaparecer de China, por supuesto, pero queremos crecer mirando también a otros lados, y no solamente en mercados de destino, sino que también en diversificación de nuestra canasta exportadora, especialmente cuando hablamos de los temas del nuevo comercio, la economía digital. Y por eso también los pasos que comentaba que estamos tomando con el DEPA, o renegociando capítulos de nueva generación en materia de comercio electrónico, de telecomunicaciones y de facilitación de comercio. Así que es un poco la respuesta de corto y más de largo plazo de lo que hicimos con la guerra comercial. Evidentemente sigue, y por lo tanto también seguimos muy atentos a lo que China y Estados Unidos puedan seguir discutiendo en torno a un acuerdo de fase 2. Perfecto, ok. Bueno, lo vamos a dejar aquí por cuestión de tiempo. El subsecretario tiene ya que dejarnos. Agradecer nuevamente a su secretario Yáñez, Gonzalo, excelentes presentaciones. Creo que nos han dado un panorama bastante completo del impacto, ¿cierto? Y de qué cartas
tiene y puede jugar Chile con el comercio, ¿cierto? Para tratar de recuperarnos en un escenario post-pandemia. Es evidente que la tarea no es fácil, pero para ver un poco el vaso medio lleno y no tan vacío, ¿cierto? El país tiene cartas importantes, tenemos una red de socios comerciales, de acuerdos comerciales, hay un know-how adquirido, hay capital que Chile, por cierto, puede jugar y puede ponerlo en valor para la necesaria recuperación que se nos viene a todos. Así que nada, muchísimas gracias a nombre de la Fundación Chilena del Pacífico, personalmente a mi nombre. Gracias Alberto, gracias Loreto, a todo el equipo de la Fundación por este esfuerzo, y atentos a nuestras comunicaciones porque esto, como le decía Alberto al comienzo, es el primero de una serie de webinars que vamos a hacer durante este año. Esto se lo vamos a agradecer siempre al COVID, no, porque esto efectivamente llegó para quedarse, y así que esperamos verlos en sucesivas ocasiones. Muchas gracias, que tengan un excelente día y una excelente semana en lo que queda. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.